Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy tenemos el día 18 de enero del 2026 y se me ocurrió que hoy podía ser un buen día para hablar de uno de los recursos de supervivencia más importantes, no solamente para la especie humana, sino muchas especies utilizan este recurso para sobrevivir. Y el, el recurso al cual me refiero es la capacidad que tenemos los seres humanos de producir una advertencia, de advertir. Y como ustedes se podrán imaginar, las implicaciones son tremendas, ¿no? Muchos animales le advierten a otros animales de la manada, del grupo, la presencia de un agresor en la periferia, la presencia de cambios ambientales, de movimientos de tierra, de movimientos sísmicos que en un momento dado puedan poner en peligro el grupo. Y entonces es algo innato en cada uno de los individuos del grupo advertirle a los demás del peligro. Una advertencia es como un faro. No es precisamente, no evita que las personas se estrellen contra las rocas, pero si usted viene navegando y ve un faro, es una advertencia de que es preferible no acercarse a el faro porque se puede estrellar, ¿no? No evita que usted se estrelle, pero le advierte del peligro que hay. Las advertencias entonces son de muchos tipos. Y hoy se me ocurrió hablar sobre eso, porque vivimos en un mundo donde las advertencias abundan. Advertencias de todo tipo, ¿verdad? Algunas se parecen a órdenes, se dan en forma de órdenes. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Y entonces ahí viene la advertencia. A veces son sugerencias, ¿verdad? Que se dan. A veces son solamente informaciones y queda en ti interpretarlas o no. En todo caso, hemos sobrevivido hasta este momento gracias a esa capacidad que tenemos de advertir el peligro, de advertir que algo malo nos va a afectar y no solamente de advertirlo en lo personal, sino de hacérselo llegar a otros, que pueden ser desde nuestra misma familia, nuestros mismos allegados, o a toda la ciudadanía. Típicamente en las sociedades ya organizadas, se supone que el Estado debe advertirnos de los peligros a los cuales podemos someternos, ¿no? El médico puede advertirnos de los cambios de hábitos de vida que debemos tener para evitar padecer ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. O sea que ya ustedes entonces se podrán imaginar la importancia que esto tiene. Hay gente que no le gusta que lo adviertan nada. Prefieren experimentar las cosas en forma personal, de manera de confrontar cada situación una vez que se presenta, sin que les estén pronosticando o definiendo lo que puede o no puede pasar. Algunos podrán considerar que eso es una opción válida, pero, como les dije, ha sido una herramienta de sobrevivencia y a veces no escuchar las advertencias es precisamente encontrarse en un momento dado en el medio de una tormenta que uno ha podido haber evitado. La primera forma de las advertencias se hace en forma empírica, producto de la experiencia del que está advirtiendo. El que ya ha pasado por ciertas situaciones anteriores tiene esa tendencia natural a comunicar sus experiencias y advertirle a los demás que todavía no han pasado recomendaciones que eviten que él pueda
o que ellos puedan sufrir los problemas que ya la otra persona ha vivido o ha experimentado. Casos hay muchos. La gente que ha pasado por las guerras, por ejemplo, puede advertirle a las nuevas generaciones los peligros que significan ciertos comportamientos sociales que pueden desencadenar una guerra. Entonces ahí vemos pues que el objetivo es aprovechar la experiencia adquirida para actuar con cautela para que las situaciones más peligrosas para la especie humana no se repitan. Está haciendo bastante frío y bastante brisa. La otra forma en la cual se producen las advertencias son por la manera racional. Es la manera objetiva donde un grupo de personas está al tanto de ciertas informaciones, de ciertos datos meteorológicos, geológicos, etc. Los vulcanólogos, por ejemplo, los sismólogos, personas que en un momento dado se han dedicado al estudio de ciertos fenómenos naturales, y ellos pueden en un momento dado pues advertir de ciertos peligros, ¿no? Y entonces en una forma racional. Aquí las personas que escuchan la advertencia, como en el caso anterior, pueden darle mérito, pueden darle credibilidad en la medida en que reconocen la experiencia anterior de las personas o reconocen la educación técnica de la persona que está emitiendo la advertencia. Una advertencia sobre el cambio climático. Tú le preguntas, mira, tú eres científico, tú eres climatólogo, tú eres meteorólogo, biofísico. Sí, yo he estudiado el clima durante muchísimos años y lo que te estoy diciendo es producto de mis estudios y mis investigaciones. Entonces, eso legitima la advertencia, ¿no? Porque yo puedo advertir de lo que me dé la gana, pararme en cada esquina y advertir a la gente de esto o de aquello. Pero el valor muchas veces de la advertencia no está en la advertencia misma, sino en la legitimidad de la fuente de la advertencia. Y ya vamos a ver qué importancia tiene esto. Y en el caso de la experiencia, lo mismo. Mira, yo te quiero advertir que no juegues con esos explosivos porque puedes hacerte daño. Bueno, pero tú conoces estos explosivos, sí, cómo no. Los conozco, los he usado y me he quemado con esos explosivos. O sea que se lo digo es por esto. Porque más de uno de estos me ha explotado bastante cerca y te puedo decir que es muy fácil quemarse con esos explosivos. Entonces tú le das mucha importancia a esa advertencia que esa persona te está diciendo, porque no es una amenaza, no es un pronóstico, no es una adivinanza, es simplemente un llamado de atención que él considera importante para tu seguridad. Entonces estamos por la parte empírica, la parte racional, y hay otra que es la intuición. La intuición es un proceso cognitivo peculiar donde las personas a veces se inclinan a ver la realidad de una manera u otra y no pueden explicar exactamente por qué sienten lo que sienten ante algo. Hay muy buenos libros escritos sobre eso. Hay uno que se llama Blink, que me gustó mucho, de este canadiense que en este momento no recuerdo su nombre. Y él describe pues una serie de casos de personas que tienen una suerte de sensibilidad para detectar ciertas cosas en forma imperceptible y que terminan siendo reales. Uno de los ejemplos que siempre me viene a la mente lo recuerdo de una película de guerra donde venía un pelotón caminando por la selva y el sargento les dice: deténganse. Y el grupo le dice: ¿qué pasó? ¿Escuchó algo? ¿Vio algo? No he visto nada, ni he escuchado nada.
pero algo me dice que nos están haciendo una emboscada. En ese momento, él tiene la sensación de que los van a emboscar, pero él no sabe cómo racionalmente explicarles a sus soldados por qué se están sintiendo como se están sintiendo. Y termina siendo, pues, de verdad una emboscada. Ahora, ¿por qué? ¿Qué explicación le da la ciencia a esa intuición que podría haber sido interpretada de un carácter mágico? Y tiende a ser el hecho de que el cerebro humano a veces puede percibir cosas en forma subconsciente. Aunque no ve nada y escucha algo, ni escucha nada, hay algo en el entorno que rodea a la persona que le sugiere un daño, un peligro dado, y eso se traduce en una suerte de intuición. Es la madre que intuye, por ejemplo, que un hijo está en peligro. Es la persona que intuye que se va a caer de la escalera. Y así muchos otros elementos que sugieren que los seres humanos a través de su sensorio pueden percibir el peligro antes de que este peligro se haga evidente racionalmente. Lo hemos vivido todos. De tal manera que esto no es un privilegio de ciertas personas. Todos hemos vivido algunos momentos en que uno como que sí presagia lo que va a pasar. Y entonces uno incluso dice que ve señales de advertencia. Señales de advertencia. Y en ese momento la tendencia natural es actuar con cautela. Como hizo este sargento en esa patrulla, él detuvo la marcha de los soldados porque algo le dijo a él que la situación o el sitio donde estaban entrando era peligroso para ellos. Entonces ese es otro tipo de advertencia subliminal que en un momento dado alguien puede decirnos, ten cuidado con esa persona. Tú le preguntas, ¿por qué? No sé, hay algo en esa persona que no me gusta. Pero ¿sabes algo de esa persona? No. ¿Te cae mal la persona? No, no tengo ningún sentimiento hacia eso. La acabo de conocer, no sé nada de esa persona. Y entonces, ¿qué estás adivinando? No, no sé. Hay algo en su manera de pararse, de comunicarse, de gesticular, que me hace temer de que esa persona tiene malas intenciones. Sorprendentemente, no siempre, pero en muchos casos, es asombroso ese tipo de advertencias que nuestro propio subconsciente nos da sobre el peligro. Sobre el peligro. Otros tipos de advertencias ya son producto de, como dije antes, la conjunción de ciertos elementos que por sí solos no merecerían atención, pero que juntos parecieran indicar peligro. ¿No? Como cuando uno sale a un parque y ve lluvia y uno trata de no mojarse, ¿no? Pero si además de lluvia uno ve truenos y centellas, ya esas dos cosas adicionales son una advertencia de que hay una tormenta que además de ser lluviosa es eléctrica y que la posibilidad de que te parte un rayo existe. Y si en ese momento tú ves muchos árboles o estructuras altas, o tú eres la única persona alta en esa planicie, y tú dices, si aquí cae un rayo, la vía más cercana al piso soy yo. No hay un árbol, no hay un pararrayo, no hay más nada. Yo como que si mejor me voy a guarecer, porque en este momento siento yo que esto es una advertencia de que estas tres cosas pueden representar para mí un riesgo enorme.
Y si tienes a alguien al lado, le dices, mira, vámonos de aquí porque creo que hay una tormenta eléctrica y nos podemos electrocutar aquí. Entonces ya dijimos que las advertencias podían ser públicas, notorias, podían ser individuales, podían ser interpersonales, etc. Las advertencias se hacen por 3 niveles, ¿no? El primer nivel es que tú la escuches o la leas, o la veas. Es decir, la detectes, la advertencia. La segunda es que la entiendas. Tú puedes ver algo y no entenderlo. El caso así absurdo es que tú veas una notificación en la radio que te advierte que viene una inundación, pero te la dan en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Entonces, para que una advertencia funcione, tiene que tener algunas características. Una de ellas es que tú detectes la advertencia. Si la advertencia se lanza, pero nadie está escuchando, que ha pasado muchas veces, entonces de nada sirve que hayan advertido a la gente si la gente no llegó a escuchar el mensaje. Si se escucharon el mensaje y no lo entendieron, también es un problema grave a la hora de usarle la advertencia como un recurso de supervivencia. Si la escuchas y la entiendes, pero no actúas, tampoco sirve de mucho la advertencia, si no actúas en consecuencia, pues. ¿Por qué una persona no actuaría cuando es advertida de un peligro inminente? O intermedio, ¿no? A mediano plazo o a largo plazo, porque las advertencias pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, el cambio climático, cuando la gente te dice que va a haber muchas zonas del planeta bajo el agua de aquí a 40 años, muchos le quitarán mérito a esa advertencia diciendo, ya para dentro de 40 años yo no estoy vivo, a mí qué me importa que varias ciudades estén bajo el agua como Venecia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pues, de que hay advertencias que no son tomadas en consideración porque son a mediano y largo plazo. Sin embargo, si tus intereses están a largo plazo, es muy importante que tú entonces le prestes atención a cuando la emergencia vaticina que el peligro va a ocurrir. Luego tenemos entonces la magnitud de la advertencia, que es qué tanto te va a afectar a ti o a tu familia. Entonces voy a hacer como hacemos los médicos, una advertencia leve, moderada o severa. Una advertencia leve yo la traduciría como una suerte de incomodidad. Algo lo cual hay que tener en cuenta. Por ejemplo, vas para tal parte, sí. Recuerda que hay mucho calor. Yo he estado allí antes y hace mucho calor. Bueno, es una advertencia para que contemples el hecho de llevar ropa ligera, no llevarte mucha ropa caliente porque, bueno, hace mucho calor. Pero eso, en el peor de los casos, se traduce en una incomodidad. Es una advertencia de relativo baja significación para tu supervivencia. Si tú vas a visitar un país, yo te advierto que hay mucha violencia, muchos homicidios y una guerra civil. Bueno, eso sí es una emergencia, eso sí es una advertencia importante a la hora de decidir ese viaje, porque te están diciendo que ahora no es una cosa poco pequeña, es tu vida, vas a entrar en una zona de combate donde hay una alta probabilidad de que si no salgas muerto, salgas herido o traumatizado, ¿no? Entonces tú optarás por seguir la advertencia y no viajar a esa zona, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, pues, de una advertencia mediana o fuerte, ¿no? Y yo diría que las más grandes o las más severas advertencias son aquellas que no solamente te afectan a ti, sino afectan a tus seres queridos, a tu familia y probablemente a toda tu comunidad. Por ejemplo, un volcán.
un volcán. ¿Eh? Han sido varios los casos en la historia de la vulcanología humana, porque había volcanes antes de que hubiera humanos. La vulcanología humana, eso se me ocurrió ahorita. Resulta que en una época empezaron los científicos a establecer cuáles eran los criterios que hacían más factible que un volcán hiciera erupción. No tanto como el Vesubio que agarró un gentío por sorpresa, pero sí como el caso del Nevado del Ruiz en Colombia, donde ya había científicos que habían anunciado la alta peligrosidad no solamente del volcán, sino del desplazamiento de grandes masas de tierra sobre una determinada población. Entonces, en esos casos, la advertencia es severa, porque significa que aunque tú la escuches y tomes medidas, tú, en lo personal, para salvaguardar tu vida, también tienes el compromiso de difundir esa información lo antes posible y de tomar acción para salvar el mayor número de vidas posibles. O sea, que requiere no solamente que tú reacciones, sino que hagas reaccionar a muchas más personas. Que salgas a la calle a gritar, que agarres un micrófono por una emisora de radio y le pidas a la gente que se aleje del pueblo, etcétera, etcétera. Las advertencias. Una organización en casi todos los países que vive de las advertencias son las organizaciones militares, donde las advertencias se toman con bastante seriedad, porque ese es el trabajo de ellos, pues. Advertir problemas de todo tipo, militares o tragedias naturales, y hacer planes de contingencia para reaccionar ante cualquier advertencia. Que viene una inundación, bueno, hay que movilizar una serie de recursos para atender a la gente durante y después de la inundación. Lo llamamos defensa civil. E incluye no solamente la parte de reacción ante la emergencia, sino la parte de advertencia antes de la emergencia. Nosotros aquí en Florida lo vivimos siempre con los huracanes, ¿no? Y semanas antes de que el huracán se aproxime, nos advierten de la magnitud del huracán, la dirección del huracán, la fortaleza de los vientos, el diámetro del huracán, la extensión, el posible curso que va a llevar, por dónde va a pasar, por dónde es poco probable que pase. Y luego empiezan a decirnos todo lo que tenemos que hacer para reducir los daños que ese huracán pueda causar en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras propiedades. Y de esa manera, esas advertencias no solamente son escuchadas, sino difundidas. Uno habla con los vecinos y habla con otras personas cercanas a la familia para que todo el mundo se prepare para reaccionar ante la advertencia que se nos ha dado. Lo peor que puede pasar es que uno sea advertido de algo y uno no haga absolutamente nada, o uno niegue la veracidad o la probabilidad, factibilidad de una tragedia o de una emergencia, y no reaccione, y después uno se lamente de no haber creído la advertencia que se le dio. Pasa también en los huracanes. Hay gente que dice, no, ese no va a pasar por aquí. No, yo no voy a hacer nada porque yo sé que ese no va a pasar por ahí. Ese va a cambiar de dirección, pero mira, va en la dirección de tu casa. No, no, no. Siempre es así. Él pasa por ahí, pero después se desvía hacia el otro lado, y ya yo he tomado medidas varias veces anteriormente y no ha pasado nada, y pierdo dinero y pierdo esfuerzo para nada porque el huracán no pasa por aquí. Y resulta que, contrario a toda la evidencia empírica de las experiencias anteriores, más la evidencia técnica, la ficha técnica del huracán, la persona decide que se va a quedar en su casa, y por supuesto llega el huracán y se lleva el techo y se lleva la casa, y cuidado si se lleva a los animales o sus propiedades o la vida misma. Y entonces la persona al final pensará, he debido haber reaccionado, he debido haber tomado en consideración la advertencia que se me hizo. Por aquello de que guerra avisada no mata al soldado. Y si lo mata es por descuidado, dice el lema de mi infancia. Guerra avisada no mata al soldado, y si lo mata es por descuidado.
Pero ¿por qué otras causas una persona advertida de algo sobre la base de experiencia empírica o técnica o racional puede no optar por tomar precauciones? La primera es porque deslegitimiza la advertencia, la niega, sobre todo si las acciones que deben tomarse al estar informado de la emergencia generan incomodidad, molestias o gastos, la persona puede en un momento decir, no, yo no voy a gastar dinero en irme de mi casa porque eso a mí no me va a pasar. O sea que tú deslegitimizas el mensaje por las incomodidades que traería como consecuencia. Otra es desacreditando al que te está haciendo la advertencia. Tú dices, no hombre, ¿qué sabe él de huracanes? Ese no sabe nada de huracanes. Él siempre se equivoca, él es un alarmista. Ese meteorólogo no sabe lo que está hablando, o ese político no sabe lo que está hablando, o ese geólogo no sabe lo que está hablando. Ese médico no sabe lo que está hablando. Me advirtió que no siguiera tomando alcohol, pero ese no sabe nada de eso. Y entonces el doctor le dice, mira, en casos como el tuyo, un poco más de alcohol en ese hígado te va a producir una insuficiencia hepática aguda y te puedes morir de eso, de un etilismo agudo. Y te lo advierte una y mil veces. También pasa con el cigarrillo y la gente sigue tomando y sigue fumando. Es una de las cosas más asombrosas del comportamiento psicológico de los seres humanos, de cómo a veces los hábitos o los vicios, las adicciones son tan difíciles de romper que aún presentando todo tipo de evidencia y de advertencia, las personas aún insisten en su autodestrucción, ¿no? Eso es bien peculiar porque una persona quisiera autodestruirse, porque ellos saben que se están autodestruyendo. Un drogadicto sabe que cada día que pasa el consumo de la droga lo va acabando, lo va deteriorando su psique, su cerebro, sus funciones, su musculatura, su salud general, y aún así sigue consumiendo, porque el proceso adictivo es terriblemente dominante sobre la toma de decisiones. Pero bueno, esa es una de las advertencias. Hay gente que es naturalmente reacia a que se le advierta nada, porque lo toman como una imposición. El que advierte sobre algo lo hace para que tú no solamente estés informado, sino tomes acción, ¿verdad? Si yo te advierto a ti que debes tomar cierto medicamento, no es una orden, es una advertencia de que si no lo tomas, te van a pasar cosas que son muy probables que te pasen. Entonces, dependiendo de la percepción que tú tengas de ese médico, puedes muchas veces desestimar una advertencia por las razones equivocadas, no por los méritos de la advertencia, sino por la impresión que tengas del médico. Él te está diciendo lo correcto, pero viniendo de él, tú no lo respetas. Pasa mucho con los hijos que consideran que cualquier advertencia de los padres es simplemente una imposición de control sobre ellos. Y entonces no obedecen o no toman acciones ante las advertencias de los padres como una forma de rechazo liberador y de demostración de poder de que los padres no los controlan, para después terminar involucrándose en problemas de todo tipo por no escuchar las advertencias de los padres. O sea que el problema de la advertencia no es tanto el comunicarla, sino en hacer que la gente reaccione en forma preventiva para evitar las consecuencias de lo que se les está advirtiendo. Pasa con los gobiernos a veces advierten ciertos comportamientos sociales que son peligrosos y la gente lo ve como una afrenta del gobierno. Lo vivimos durante la pandemia. Las autoridades gubernamentales, informadas por los epidemiólogos y la gente que sabe de enfermedades infecciosas,
que dicen a través de toda la historia, la primera línea de combate de una enfermedad infecciosa es hacer que la gente que está enferma no se mezcle con la gente que está sana, porque si no va a haber cada vez más enfermos. Por lo tanto, hay que hacer un aislamiento, hay que hacer una cuarentena, hay que evitar que la gente que ya se enfermó se mezcle con la gente que no se ha enfermado todavía. Una cosa tan evidente, tan históricamente correcta, tan racionalmente probada, cuando se le advirtió a la gente que se quedaran en su casa, mucha gente desconfió de la advertencia y pensó que el objetivo no era evitar el crecimiento de la epidemia, sino que el objetivo era controlar socialmente a la población, que era una demostración del Estado, que era una necesidad de infringir sobre las libertades personales. Y a consecuencia de no escuchar esta advertencia, mucha gente sana salió a la calle y se infectó de gente enferma, que tampoco guardó la cuarentena, y se murieron o se enfermaron. Y se murió un gentío. O sea que fíjense qué interesante es el problema de las advertencias en la supervivencia. Una cosa tan conocida desde antaño. En el pasado, cuando una comunidad empezaba a enfermarse, la gente que vivía en esa ciudad se iba espantada de la ciudad. No había que decirles que se fueran. La gente instintivamente sabía que si se quedaba se iban a enfermar. La gente apenas veía a alguien con viruela, agarraba sus enseres y se montaba en un carro y se iba lo más lejos que posible. La gente que veía a alguien con lesiones de piel no las quería tocar y no quería estar cerca de ellos. O sea que si instintivamente la gente sabía que una de las maneras de evitar enfermarse era asociarse con gente que ya está enferma, es casi que incomprensible cómo en pleno siglo XXI, con semejante tecnología biomédica, hubiese gente pensando y negando las advertencias de no de las autoridades, yo le voy a quitar la palabra autoridad, de la gente que sabe. Yo no conozco a nadie que supiese que no recomendara el aislamiento. Al fin y al cabo, en ausencia de cualquier otra recomendación médica, esa era la más lógica. Se pensaba que eso no iba a ser muy difícil de entender para la población en general. Y de hecho mucha gente lo entendió. Pero lo sorprendente era la gente que se reacia a aceptar que eso era verdad y a buscarle una explicación conspirativa a un hecho tan natural como es alejarse de alguien que está enfermo. De una enfermedad infecciosa, por supuesto. Donde tú veías que el que se acercaba a esa familia, a los 2 o 3 días estaba también igual de enfermo. Y, de nuevo, una de las maneras de promover esa otra advertencia era descalificando la autoridad científica de las personas que lo recomendaban. Y para mí fue muy triste ver muchos médicos haciendo eso. Para ganar notoriedad, para diferenciarse del resto de la manada, ellos no encontraron una mejor manera que rechazar sus conocimientos científicos y salir a avalar con sus títulos académicos lo inaceptable. Que es ir a decirle a la gente lo que quiere escuchar y ir a contribuir a la avalancha de conspiraciones que se crearon alrededor de los verdaderos motivos de por qué la gente la estaban aislando. A veces pienso que de una manera asombrosa, más hubo estados que hicieron eso. No me acuerdo si fue Noruega y Suecia. Uno de esos 2 países, uno hizo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y declaró pues una cuarentena general, todo el mundo en su casa, que no salga nadie.
Y el otro dijo que eso no importaba, que se podía lograr una inmunidad de manada, dejando que todo el mundo se mezclara unos con otros y que al final eso iba a terminar vacunando de forma natural a toda la población. Bueno, vean los resultados, pues. El estado que tomó esa decisión fue el estado con más muertes de todos los países del área. Y el estado con menos muertes por habitante fue el estado que cumplió con las normas sanitarias conocidas desde antaño, porque eso no fue ningún invento de nadie, eso ha sido así eternamente desde que aparecieron las primeras enfermedades infecciosas. Una de las más viejas, la lepra, y hasta en la Biblia hay que la gente dejaba a los leprosos aparte y no querían mezclarse con los leprosos por miedo a que se le pegara la lepra. O sea que hasta en la Biblia había esas recomendaciones de aislarse de las personas enfermas o contaminadas de esas enfermedades. Y sin embargo, fíjense pues. O sea que demuestra que los comportamientos humanos son complejos y hay personas que detestan que les digan lo que tienen que hacer, detestan que les adviertan de los peligros que personas informadas, con experiencia o calificadas les den, porque ellos piensan que ellos saben más que todo el mundo y ellos construyen sus propias argumentaciones lógicas, ¿no? Bueno, ese es ese capítulo de la parte trágica cuando la gente no escucha las advertencias y hace lo que le da la gana, pero no es lo que le da la gana tampoco, sino que también usan explicaciones lógicas falaces, o sea, son falacias que ellos se repiten argumentando lógicas que no son para justificar el hecho de no aceptar las advertencias. Es más, se advierten, es interesante el proceso, porque ellos no aceptan la advertencia, digamos que científicamente validada, sino que crean una realidad alternativa y salen a advertir a los demás que los están engañando. Es interesante, o sea que se conserva la tendencia natural del ser humano de advertir, pero de advertir sin base científica, sin base lógica, sin base empírica, sino sobre una base fantasiosa, ¿no? Eso se ve mucho en las comunidades conspirativas, cómo ellos argumentan en función de la realidad que ellos mismos han creado a partir de la ficción. Entonces, la moraleja de este reflexiones de hoy es esa. ¿Verdad? Adviértale a sus seres queridos, adviértale a su cónyuge, adviértase usted mismo a través de la información de aquellos peligros, de aquellas cosas a corto, mediano, largo plazo, pequeñas, medianas o grandes, que pueden afectar su vida, califíquelas y actúe en consecuencia para reducir la posibilidad de daño, ¿no? Para evitar los problemas, las complicaciones derivadas de cosas que eran perfectamente predecibles. Voy a terminar la reflexión de hoy con un fenómeno que está asociado a esto de las advertencias. Vivimos en una sociedad de consumo donde cada día más la presión porque se compren cosas crece en forma notable. En otras palabras, todo el mundo que se comunica con usted o que le presenta algo está tratando de venderle algo. Entonces, ¿qué pasa? Que inevitablemente hay una búsqueda de personas que le presten atención a un mensaje. Y como los seres humanos tenemos, por razones de supervivencia, una tendencia a escuchar las advertencias, entonces hay toda una industria que está constantemente bombardeándonos con advertencias, en formas de noticias, en formas de llamado de alarma, etc. Eso ha creado el problema asociado también a las advertencias del ahí viene el lobo, ¿no?
de que fue tanto las veces que le dijeron a los cochinitos que ahí venía el lobo, que al final desestimaron la importancia de esa advertencia y llegó el lobo y ellos no estaban preparados porque ya no le prestaban atención a esa advertencia. Entonces eso está pasando ahorita porque hay toda una industria de la publicidad que para que nosotros prestemos la atención a sus mensajes publicitarios tienen que alarmarnos. Y los alarman precisamente presentándonos una advertencia. Atención, va a pasar esto, va a pasar aquello, está pasando esto, está pasando aquello, tome precauciones, haga esto, haga aquello. Y entonces agarran lo que debería ser una advertencia racional, proporcionada a la magnitud del problema, y la elevan a escalas enormes, tratando no solamente de advertirnos, sino de aterrorizarnos, de asustarnos. De nuevo, hay advertencias que merecen asustarse, pero hay advertencias que lo que merecen es una corrección de rumbo. Hay advertencias que lo que requieren es invertir mejor su dinero, o cambiar de ruta, o cambiar de dieta. Pero para que sea más efectivo eso, la propaganda, la que llamamos amarillista, esa que trata de buscar la manera de que la gente viva en un constante nivel de inquietud, con esas hormonas alborotadas constantemente producto del miedo, entonces terminan en una avalancha de advertencias constantes. Algunas de esas advertencias casi que completamente absurdas. Etiquetas que le dicen a usted lo obvio. Etiquetas por todas partes con mensajes de advertencia que no tienen ningún interés de advertirle de nada, sino tienen interés de evitar que uno demande a una determinada compañía por una idiotez. Tazas de café caliente que dicen, atención, el café está caliente. Esa es la idea, ¿no? Que el café esté caliente, ¿no? Pero estamos también entonces que ante esa avasallante producción de advertencias constantes, vamos a tener un momento en que nuestro cuerpo se bloquea, nuestra mente se bloquea y dice, no más, no le voy a prestar más atención a ninguna advertencia porque ya me tienen harto, me tienen tenso, estoy nervioso, estoy angustiado, vivo con un miedo constante, porque no hago sino salir de una advertencia para entrar a otra y cada una de ellas compite por ser más peligrosa que la anterior. Y todo el que quiere llamarle la atención sabe que la mejor manera de que usted le preste atención a su mensaje es que el mensaje sea alarmista. Yo espero que ninguno de mis videos sea alarmista. Trato de hacerlos de la manera más informativa, pero en ningún momento les llamo la atención para decirles que los que yo tengo, para decirles es de vida o muerte. O si ustedes no lo hacen, les va a pasar esto, les va a pasar aquello. El día que tenga una razón para alarmarlos, les prometo alarmarlos con justificación. Pero mientras no sea así, lo que voy a hacer es básicamente mostrarles lo que pienso en cada uno de mis programas, reflexionar sobre estas cosas. Y mañana cuando usted vea una advertencia, le pase por la mente ese algoritmo, ¿no? Esta advertencia que me están haciendo es producto de la experiencia, o hay datos que soporten lo que me están diciendo. Ah, caramba, el frío me hizo lubricar la nariz. Bueno, entonces les decía que ese es el algoritmo que yo sigo. Cuando veo una advertencia de algo, lo primero que me pregunto es si esa persona o esa entidad que me está advirtiendo de algo sabe de lo que está hablando, si es una persona, si tiene calificaciones para tener conocimientos de lo que está diciendo,
Y luego veo cuál es el grado de afectación, si me incluye o no me incluye. A veces la advertencia no es para uno, es para otros. A veces la advertencia no es para uno, es para otro. Entonces uno a veces, aunque uno no está dentro del grupo de los afectados, uno sí puede transferir esa advertencia a otro que sí esté, ¿no? Si yo veo que ha salido un nuevo producto para la diabetes y que hay una advertencia sobre los efectos colaterales que ese producto tiene, pero yo no soy diabético ni consumo el producto, pues pienso, esa advertencia no me afecta a mí. Pero si por otro lado yo tengo un amigo, un familiar diabético, sería razonable que yo le hiciera llegar ese mensaje de advertencia porque a él sí puede ser que le sirva para prevenir problemas de otro tipo. Bueno, ese era el motivo de las reflexiones de hoy. Las advertencias, su importancia, su origen histórico, su origen evolutivo y la importancia entonces hoy de tenerlas a raya, porque cada vez tenemos más advertencias. Ahora tenemos el problema de que muchos de esos contenidos de advertencias son producto de la inteligencia artificial. Entonces no se puede tampoco desacreditar un mensaje porque venga producto de la inteligencia artificial, pero tampoco podemos creer todo lo que se dice, porque también esa inteligencia artificial puede en un momento dado, producir cosas que se vean bien veraces, bien fidedignas. Y ese es uno de los más grandes problemas que confronta ahorita la humanidad. Les hago esa advertencia. La advertencia final que les digo es esa, que vamos a tener que tener una cierta agudeza crítica para poder establecer si el mensaje que estamos viendo es fidedigno o no. Y no tiene nada que ver con que sea hecho por inteligencia artificial. Un mensaje puede ser hecho totalmente por humanos y ser falso, ¿no? Porque la falsedad en la propaganda no empezó con la inteligencia artificial. Ha existido siempre. Lo que pasa es que con la inteligencia artificial se le da un carácter más profesional y más legítimo. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Entonces mi advertencia de hoy final es que hagan un balance entre vivir su vida y seguir aquellas advertencias que sean útiles para llevar una mejor vida. Y lo demás, pues traten en lo posible de no nadar en un mundo de alarmas, advertencias y peligros, porque no van a tener vida. Van a vivir completamente, constantemente angustiados, muchas veces por peligros que no son reales o que no los van a afectar en forma significativa. Bueno, ese es el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por su atención. Ya nos veremos mañana lunes 19 de enero. Seguiremos con esta serie de programas que en un momento dado me provocan la necesidad de comentarles mis opiniones. Hasta mañana, pues. Chao. Stop recording.